Nuestro equipo está conformado por mis compañeras Fanny González Cruz, mi compañera Fanny Coyoli y yo, Marco Antonio Pasos Becerril. El tema al que le vamos a exponer es el funcionamiento de unas pastillas de la guitarra eléctrica. Las llamadas pastillas de la guitarra eléctrica son como pequeños micrófonos que captan las vibraciones de las cuerdas y las transforman en señales eléctricas, que luego se amplifican mediante un aparato llamado amplificador para que resulten claramente audibles al oído humano. Estas pastillas tienen un pequeño electroimán que varía su magnetismo en función de la vibración de las cuerdas de la guitarra, que por supuesto deben de ser metálicas, y produce la corriente eléctrica que se manda al amplificador. Si las pastillas son de las antes descritas, no necesitan cambiarse, a menos que se estropeen por accidente, pues no tienen desgaste alguno. Las pastillas están situadas debajo de las cuerdas, cerca del puente del instrumento. A lo mejor has entendido por palanca una serie de botones o algo parecido que hacen entrar en funcionamiento todas las pastillas o solo algunas de ellas, lo cual puede cambiar un poco el timbre del instrumento. La verdadera palanca es una especie de brazo metálico que no tiene nada que ver con las pastillas, sino que se usa para variar ligeramente la tensión de las cuerdas. Las pastillas electromagnéticas están formadas por un imán permanente rodeado por un bobinado de alambre de cobre. Cuando un cuerpo metálico ferromagnético se mueve dentro del campo magnético del imán permanente, se provoca una corriente inducida en el bobinado, proporcional a la amplitud del movimiento y de frecuencia igual a la de la oscilación del objeto. Esta corriente es muy débil, por lo que el cableado del interior del instrumento, así como el cableado hasta la amplificación, debe estar muy apantallado para evitar ruidos parásitos. Algunas pastillas de alta señal consiguen un nivel de salida tan alto utilizando imanes muy potentes que producen más flujo magnético y por lo tanto una salida mayor. Esto puede ser perjudicial para la calidad del sonido porque los imanes tienden a atraer las cuerdas, lo cual hace que su amplitud decrezca demasiado rápidamente, o sea, el sonido se apaga pronto. Otras pastillas de alta señal tienen una bobina con más espiras, sin embargo esto aumenta la impedancia de salida, lo cual puede afectar a las frecuencias altas si las pastillas no se aíslan con un amplificador o un buffer. Las distancias de espiras en la bobina están muy juntas, lo cual actúa como un condensador en paralelo con la bobina, que produce una respuesta en frecuencia característica de cada pastilla, llegando a resonar a ciertas frecuencias. Cuanto más alta tenga la bobina, mayor voltaje de salida ofrece, pero con mayor impedancia y menor frecuencia de resonancia. Estas son pastillas con linealidad inferior a otro tipo de captadores. La carga generalmente consiste en una resistencia y condensadores. El sistema completo forma un filtro paso bajo de segundo orden. Si se tienen en cuenta las distintas capacidades y resistencias, se produce una respuesta en frecuencia distinta. Yo voy a hablar de los tipos de pastilla. La pastilla simple es la pastilla más genérica que existe. No vamos a decir mucho más de lo que ya hemos dicho, porque todos los aparatos, a no ser de que se mencione, tratan sobre estas pastillas. El primero que introdujo una pastilla simple en la guitarra eléctrica fue Leo Fender. La configuración típica de un Stratocaster necesita el uso de 3 pastillas simples que se definen de acuerdo con su posición. Estas son la pastilla del puente, la pastilla central y la pastilla de mástil. Normalmente existe un selector de 3 o 5 posiciones para elegir una de ellas, o una mixta juntas, la del puente y la central, o la del mástil y la central. También está lo que es la pastilla humbucker. Una pastilla simple tiene un pequeño efecto, es lo que tiene un alto riesgo a tener un ruido de fondo. La pastilla humbucker es una pastilla que filtra de cierta forma el ruido exterior o el ruido de fondo, ya que viene siendo una pastilla doble. Actualmente existen distintos tipos y marcas de pastillas. Tenemos algunas de ellas que sería la humbucker cromada, que es una pastilla completamente metálica,
la humbucker Seymour, que es una pastilla humbucker, o sea doble, en la forma de una pastilla simple, y la humbucker de Gibson, que son dos pastillas simples juntas que de cierta forma aíslan el sonido. También tenemos lo que es el bobinado en serie o en paralelo, cuando los componentes están unidos uno tras otro, es decir, que la corriente tiene que atravesar un componente para llegar al siguiente, se dice que esta conexión es en serie. Por el contrario, si comparten extremos, si la corriente se puede dividir de tal manera que parte de la corriente atraviese un componente y que otra parte atraviese el otro, se dice que están conectados en paralelo. En el siguiente diagrama les podemos mostrar lo que son las partes de la guitarra y la forma en la que trabajan. Podemos ver lo que son la pastilla del puente, la pastilla central, la pastilla del mástil, los controles de volumen, lo que vendría siendo una pequeña palanquita que es con la que seleccionamos el tono, y las perillas o los